Vincent, bienvenido a True Growth Podcast. Es un honor tenerte como invitado. Tenía esta plática ya pendiente desde hace varios episodios, pero quería guardarla para el especial que estamos haciendo en Early Stage. Entonces te agradezco que te hayas tomado el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Fer, muchas gracias. Al contrario, muy honrado por la invitación. Pues feliz de platicar porque fíjate que, como te estaba contando, estamos hablando de qué significa Early Stage, ¿no? En México y sobre todo con la situación en la que estamos viviendo ahorita a nivel económico, cómo se han parado los fondos para destinados a Venture Capital en todas las etapas, ¿no? Entonces, queremos dar una perspectiva a la gente de qué es lo que puede esperar, qué es lo que realmente buscan los emprendedores, el inversionista, qué recursos tienen, ¿no? Y tú al estar como cabeza de Endeavor, creo que tienes muchísima información y experiencia para compartir. Entonces te agradezco nuevamente. ¿Y por qué no empezamos para que la gente te conozca, por qué no empezamos por cómo llegaste tú a Endeavor? Súper, sí, es una historia que puede tomar todo el episodio, así que la voy a hacer más corta. Es por accidente. Yo estaba en el 2006 en una función en una universidad, la Universidad de las Américas en Puebla. Si tú ves, muchas de mis semblanzas siempre digo que soy franco cholulteca, porque llegué a México, a Cholula, a través de la universidad, cuando hice un intercambio académico en el 99. Y regresé después de trabajar en algunas compañías, regresé a esta universidad para hacer mi maestría, para desarrollar un... Al final no estaba yo ni muy cómodo ni muy contento y creo que no estaba ni expresando mi potencial, no le servía mucho a la universidad. Y lo que hice siendo yo el Tier 14 dentro de la jerarquía de la universidad, fui con el vicerrector a decirle, oye, yo soy Vincent, hago esto, no me gusta, creo que desaprovechamos y entonces me voy a ir. Y entonces cuando digo con accidente, a veces los accidentes provocan, porque cómo pude tener hasta el valor, yo ahorita que lo pienso, digo, era imprudente haber hecho esto con esta persona que sí tenía un puesto muy alto. Y el accidente fue que este mismo día él había desayunado, se llama Luis Fonserrada, que es una persona muy, muy famosa en el mundo de la economía, y este día había desayunado con Fernando Fabre, que era el entonces director general de Endeavor en México, y Fernando le había contado que estaba pensando abrir una oficina fuera de la oficina de México y estaba pensando en Puebla, y entonces que eventualmente quería ver si la universidad le hacía sentido hospedar este movimiento y tal, ¿no? Y entonces me dice, no sé quién eres, eh, pero pues aguántame, porque hoy tuve una plática interesante y a lo mejor podrías tener algún rol. Pasa una semana, me presenta con Fer. Fer viene de la Ciudad de México, era un día feriado, yo me vestí de traje y corbata, me sigue buleando con esto así, y me encuentra y me platica. Y si tú le preguntas, la verdad es que siempre dice, no, es que tenía algo especial, no sé qué. No, ni madres, era el único cabrón que había entrevistado, no tenía otra opción y entonces me tuvo que contratar. Y así fue como empecé desde Puebla tratando de construir, ¿no? Y entender emprendimiento. La primera vez que escuché la palabra emprendimiento, emprendedor, fue en voz de Fer en el 2006, era por septiembre, y en octubre empecé formalmente en Endeavor. Y a partir de ahí siguió una serie de cosas en donde empecé a liderar la expansión nacional. Luego Fer se fue de presidente a Nueva York, de Endeavor Global, supervisando todas las oficinas a nivel mundial. Ahí me pidió algo de apoyo con lo que habíamos construido en México para replicarlo en otros países y me tocó principalmente ayudar a las oficinas del Medio Oriente en desarrollar procesos, operaciones, cómo gestionar una red de mentores, cómo tratar con los emprendedores, qué tipo de servicios, el proceso de selección, o sea, como que un poco formalizar procesos. Hazte cuenta que mi cliente era la oficina de Endeavor, Turquía, Jordania, ¿no? Y después de esto, Pilar, que era la anterior directora general, en algún viaje eterno donde había recorrido todo el mundo, nos encontramos Fer, Pilar y yo, y me sientan a hacer una intervention, decir, no puedes viajar tanto, no puedes estar repartida tu mente en tantos países, tantos esfuerzos. ¿Qué pasa si te vienes a la Ciudad de México, porque seguía radicando en Puebla, tomas las operaciones de Endeavor, México, y te preparamos y vemos si eres un candidato creíble para ser el siguiente director general, ¿no? Y entonces ahí fue como en 2011 tomo este reto, lo tomo con una idea de qué pasa si empezamos a cambiar el mindset de Endeavor hacia tech-enabled y tech-centric companies, ¿no? Y si te fijas, la fecha para mí es una fecha clave porque es justo cuando creo que el ecosistema de emprendimiento en México tuvo un cambio radical entre
compañías en sector más tradicional, retail, franquicias, bienes de consumo, y la llegada de los primeros emprendimientos, la llegada del Linio, el nacimiento de la industria de Venture Capital, y entonces esta idea de cómo nos montamos en Endeavor a esto, yo vengo con esta intención, punto de quiebre en medio, porque entonces hay un cambio y un desfase entre la red de mentores, el ADN de Endeavor, su personalidad, su ubicación, una serie de cosas que había que volver como que a poner en sintonía. Y ya, hago esto y después 2016 tomo formalmente la dirección general de Endeavor en México y además ahora sí tengo un cargo a nivel Latinoamérica. ¿Y cómo Y es? voilà. Dios, me encanta la historia de que, o sea, dijiste, la primera vez que escuché la palabra emprendimiento fue esa, ¿no? Y entonces, obviamente, había muchísimos retos, pero como bien mencionaste, o sea, el emprendimiento en México antes era muy diferente, ¿no? Más que nada cómo Mm, estaban repartidos los recursos, ¿no? Entonces, siempre ha sido un país emprendedor, siempre ha habido ese emprendimiento de que pones una tiendita o pones una franquicia o das ciertos servicios, pero realmente no existía tanto enfoque en desarrollo de negocios de tecnología, negocios 100% escalables, etcétera, ¿no? Entonces, para ti me gusta que había el reto personal, ¿no? De aprender cómo hacer que Endeavor creciera y cómo meterte en el ecosistema. Tú en una posición de liderazgo, siendo que eras nuevo en el ecosistema, ujú, pero también cómo viene la transformación de ese ecosistema y cómo montan Endeavor como al frente de, ¿no? Como un enabler de toda esta ujú. transformación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo has visto que se ha transformado adicionalmente al tema de venture capital, tecnología? O sea, ¿cuáles han sido esos retos que han enfrentado como asociación y como ecosistema que has visto que han transformado el emprendimiento en México? Mira, yo tengo la fortuna de observar este ecosistema hace ya casi 17 años, ¿no? 16 y algo. Y lo que te puedo decir es que lo que más ha cambiado para mí es el emprendedor, con E mayúscula, ¿no? Sin temas de género ni nada. Es decir, su mentalidad en aprovechar la tecnología, en aprovechar problemas grandes que tiene nuestro país y crear equipos multidisciplinarios, tener un propósito muy claro, decir, quiero resolver este problema grande porque me afectó en mi vida personal o porque estuve empleado en Linio y lo vi, o estuve el tipo de babats, ¿no? Estuve en PayPal y lo observé como Head of Product y de repente me salí a atreverme a emprender. Entonces, como que el emprendedor siempre ha sido esto, ¿no? Y esto era desde los inicios de Endeavor, cuando teníamos compañías como Café Punta del Cielo, Chilimbalam, Daniel Espinosa, Marta de Baile, Game Plan. O sea, esta mentalidad de observo algo, hay un hueco y vengo a apostar tiempo, energía, pasión para resolverlo, esto siempre ha existido, ¿no? Pero antes eran industrias tradicionales, no había tanto venture capital, la palabra emprendedor, emprendimiento no era común, las universidades no producían como hoy, no preparaban eventualmente futura generación de emprendedores, política pública no lo hablaba, venture capital. Entonces, yo te diría que lo primero que tuvimos que hacer como ecosistema, y digo tuvimos porque es un esfuerzo colectivo y plural, no es Endeavors, es evangelizar. ¿Por qué son importantes los emprendedores? Y nosotros decidimos agregar algo de alto impacto para distinguir un poco. Tú dijiste, somos un país emprendedor porque hay mucha gente que se atreve. Lo que pasa es que yo veo dos tipos de emprendedores. El emprendedor por necesidad, el que no tiene otra opción por dos temas. Uno, porque la región y la latitud en donde nació no provee empleabilidad digna o no tiene acceso a educación y entonces para que sobreviva su núcleo familiar tiene que abrir una tiendita, tiene que hacer un esfuerzo, pero el propósito de este esfuerzo es sobrevivir la Uh -huh. familia, ¿no? Y eventualmente mejorar, pero a esta persona no le puedes pedir que tome riesgo, que ponga recursos porque ni los tiene. Entonces, para mí este es el emprendedor por necesidad y a tu punto sí creo que hay muchos, tristemente, mexicanas y mexicanos que tienen que hacer un autoempleo, ¿no? Como temas luego está el emprendedor de alto impacto, que es alguien que está dispuesto en administrar una serie de riesgos, que está dispuesto en poner su reputación, algo de lana y apostar en grande para crecer un negocio que va a triunfar, que va a generar empleo, que va a generar riqueza y cuya historia debiera inspirar a que más gente lo haga, ¿no? Y ese es el enfoque y la tesis de Endeavor. Yo tuve la inmensa fortuna de conocer gente increíble y en este
punto de quiebre donde te decía empezar a ver tecnología. Recuerdo, además, las primeras empresas que seleccionamos, que eran Pime y Diego de Carrot, Sebas y Pepe de Yaxi. O sea, ¿sabes estas historias donde, güey, no había venture capital, no había adopción de smartphone, no había talento tech, no había, y estos veían algo que era una belleza de solución? O sea, ¿recuerdas a Yaxi? Cabrón, Sí, era claro. antes de Cabify, antes de Uber, y era una belleza para geolocalizar taxis de la Ciudad de México y pagar vía wallet, ¿no? Hoy lo llamaríamos así, pero Carrot, car sharing en una ciudad colapsada por el tráfico, donde tu coche está estancado. O sea, bellezas, pero las condiciones no estaban dadas, ¿no? Yo siempre recordaré la primera vez que conocí a Adolfo Babatz, ahí dije, is the one. O sea, ya sabes, en su mirada, en su firmeza, en su resiliencia de querer construir y eliminar el cash, digamos, de nuestro país y habilitar tenderos y negocios con tarjetas para elevar su capacidad de tener más ventas a través de un dispositivo. Ya sabías que con, sin o a pesar de Endeavor, fondos, tal, iba a triunfar, porque tenía una obsesión y un propósito inmenso, y para mí es el parteaguas. Siempre digo que si alguien escribe un libro sobre el mundo del tech ecosystem en México, Adolfo tiene que estar en el prólogo de capítulo 1, porque para mí sí es como que ¿no? Y luego Linio vino y trae un talento impresionante a México, lo importa de Latinoamérica, de Estados Unidos, de la India, de Europa. Para mí sí es la primera mafia de emprendimiento en México, la que construye los siguientes negocios, los Kavak, los Moons, los Urban, los Luna, ¿no? Los 1, 2, 3, o sea, toda esa gente que llegó a México por Linio, se enamora de México, percibe un problema inmenso y decide emprender y crea esta ola, ¿no? Y después entonces ya tienes como que unos inicios, llega el 2020, 2021, un fenómeno nunca antes visto. En 2021 llegamos a 3.8 mil millones de dólares de venture capital desplegado en México, que es lo equivalente a toda la década previa conjunta. Es una histeria. Y dentro de esta histeria hubo exageración, devaluación de lo que yo llamo tourist investors, que vinieron a mirar la región, a desplegar recurso poco articulado. Tourist Entrepreneurs, hemos hecho creer que era fácil ser un emprendedor, que era fácil conseguir dinero, que con un buen pitch, un buen deck conseguías. Y dentro de este péndulo, en donde yo te conté un ecosistema donde no había nada y donde llegó a ser too much, ¿no? Y es un péndulo y es normal. Si tú me preguntas qué prefieres, prefiero too much, ¿no? O sea, porque prefiero que haya un exceso, porque eventualmente se va a limpiar, y yo creo que el 22 y el 23 estamos en esta fase de limpieza, en donde regresamos a los fundamentales, regresamos a emprendedores más centrados, menos en crecimiento, ¿no? Durante 2 años escuchamos solamente growth, 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 y ahora sí escuchamos profitability, unit economics, ¿no? Eh, y me parece que es más sano, ¿no? Es un ecosistema donde ser un emprendedor ya no es algo nuevo. O sea, yo hace 15 años cuando daba pláticas, o sea, cuando decía, ¿quién quiere ser un emprendedor? ¿No? En foros de chavos. Y nadie me levantaba la cabeza. Decía, pues, ¿qué es esto, cabrón? Hoy sí hay una intención. Hemos brandeado que ser un emprendedor, ser un disruptor, ser alguien que se atreve a empezar en grande. Pero yo siempre digo, y trato de separar el emprendedor mercenario, el que lo ve porque quiere ser unicornio, quiere tener dinero, quiere hacer, ¿no? Y el misionario, el que quiere cambiar una industria, el que se va a desvivir por hacer algo. Evidentemente, yo estoy mucho más obsesionado y enamorado por el visionario. Los mercenarios normalmente ganan en el corto plazo y los misionarios ganan en el mediano y largo plazo. Me encanta eso que dices y gracias por explicar la historia del lado del emprendedor, que creo que para poder entender dónde estamos y hacia dónde va a ir el ecosistema en el futuro, hay que entender de dónde viene, Uh -huh. ¿no? Entonces, evidentemente, resumiendo lo que dijiste, hay un factor internacional importante, ¿no? De este importe de talento. Y Uh empezaste la -huh. plática diciendo el emprendedor es diferente, ¿no? Entonces, es un emprendedor que es mucho más, tiene mucho más experiencia, está más capacitado, ha estado mucho más en contacto con Uh -huh. negocios a nivel internacional. Muchísimos tienen estudios en el extranjero o han emprendido anteriormente o han estado cerca de fundadores que los Uh -huh. tienen, etcétera, ¿no? Entonces, ese lado del emprendedor creo que está claro. Es un diferente emprendedor al que teníamos antes. El enfoque, ya sea misionario o mercenario, Uh es de -huh. crecimiento, de generar valor, ¿no?
Pero después está correcto. el otro lado de la moneda, que es el inversionista, ¿no? Ujú, Entonces, ¿de dónde venían los fondos anteriormente, 2011, 2012, para fondear a estas empresas? ¿No? Porque existía venture capital muy reducido en ujú. México, realmente como deals privados más que nada, ¿no? No como una institución como existe hoy. ¿Y cómo va evolucionando eso a 2021, donde tienes a SoftBank, a Tiger Global, a QED, a Andreessen, a todos los fondos internacionales metidos en el país? Sí, mira, entonces al principio, cuando no había un vehículo de inversión institucional, había alternativas, ¿no? Crédito PYME, el INADEM, que era este Instituto Nacional del Emprendimiento, que trataba de buscar vehículos de financiamiento para compañías. Pero estábamos lejos de tech companies, de nota convertible, es un safe en Delaware, o sea, eran fondos a veces a fondo perdido, a veces que tenías que traer con un proyecto. Esta era la manera de fondear. El Friends Family siempre ha existido y creo que siempre existirá, ¿no? Que es para mí es este financiamiento a la persona, ¿no? Te conozco a ti, Fer, no sé si tu idea es buena, mediocre, razonable, pero confío en que tú vas a hacer algo y te apoyo, ¿no? O sea, alguien que te conoce. Y en aquel entonces, estos 2010, early 2010, no había, estaban naciendo los primeros fondos, ¿no? Y ahí recuerdo perfectamente cuando nace pues, New Ventures, Angel Ventures, All VP, ¿no? Que todos empiezan a hacer, pero todos éramos primerizos. Era primerizo el emprendedor, era primerizo Endeavor en atender compañías de tecnología, era primerizo. Y entonces, primerizos, haciendo primeras cosas, pues evidentemente todos aprendimos, todos cometimos errores. Y lo que me gusta, looking forward, es que si tú ves a los fondos locales, cuando yo veo de la Cometa, Nazca, ¿no? Es todos esos fondos levantando su cuarto, su quinto fondo, quiere decir que llevan, si tú combinas el número de inversiones que hicieron, número de inversiones que vieron en comité, errores, aciertos, hay una experiencia inmensa en qué hicimos mal, qué pudimos haber hecho mejor y qué. Entonces, la resiliencia también en los fondos me parece algo bien importante. Y creo que en México tenemos hoy un grupo de fondos institucionales que tienen cicatrices de vida, experiencias y aprendizajes. Lo combinas con el emprendedor que también lo tiene. Y en la cadena, luego lo que nos faltaba es que había fondeo, había dos fallas en el fondeo, digamos, del emprendedor. Friends and Family existe porque tradicionalmente emprende el que puede fracasar. Y el que puede fracasar es el que puede soportar anímica, social y financieramente un fracaso. Y esto hay que saber que eso es una cantidad muy pequeña de la población que es privilegiada, pero es realidad, tiene acceso a esto. Y por eso cuando mencionaste el emprendedor, estudió ahí fuera, estuvo empleado aquí, sí, porque es un pedigrí especial. Y está bien, por ahí empieza un ecosistema. Después se democratiza, pero por ahí empieza, ¿no? Entonces, solo puede tener éxito aquel que puede soportar el fracaso, eso es algo que nos tiene que resonar mucho como mexicanos, porque lo tenemos que ir a combatiendo en el mediano plazo, ¿no? Eh, entonces, empieza a aportar. Luego, la parte de inversión ángel no existía, ¿no? O sea, en 2010 a 2015, honestamente, no existía como tal. Había fondos de venture capital, como los que te mencioné, que hacían rondas ahí institucionales entre los 3 y los 5. Me acuerdo cuando celebramos una serie de 3.5 millones de dólares, ¿no? Que en 2021 se volvió un pre-seed. Pero bueno, esa es la distorsión. Y luego había un hueco enorme en los que eran el venture growth, ¿no? Series un poco más grandes, un poco más de 10, 15, 20 millones de dólares, ¿no? Hasta llegar a private equity, que en México históricamente siempre había existido fondos importantes que hacen. Y entonces la llegada de los fondos internacionales que tú mencionaste es la que viene a cubrir esta parte. La parte que sigue cuando un Nazca, Dila, OLVP, tal, captura un deal temprano, ve un emprendedor y ya necesita una ronda más grande. En aquel entonces estaban en su primer fondo, eran fondos de 10 millones, no había como para hacer follow-on, no había para hacer cheques, y estos fondos vienen como que a cubrir esto. Y de repente llega SoftBank, a través de Marcelo Claure, que clama al mundo y que llega diciendo, tengo 5 billion to deploy in LATAM. Y todos nos volteamos a ver a decir, ¿qué es 5 billion? O sea, ¿qué número es este, no? ¿Qué significa?
Y no solamente lo dijo, sino que lo hizo el cabrón. Y empezó a invertir. Y primer unicornio, ¿no? Rappi en Colombia, empiezas a tener tal. Para mí, luego podemos discutir largo y tendido si que estuvo bien, que estuvo mal. Para mí el neto es positivo porque puso en la tama los ojos del mundo, puso el ecosistema de tecnología en los ojos del mundo, hizo que más gente viniera a observar, oye, pues sí es cierto que hay talento aquí, que hay oportunidades gigantescas, que hay emprendedores sofisticados, y entonces empezaron a invertir y llegaron todos estos grandes. Cuando tocamos así el 15.3 billions, 3.8 en México, el 21, todavía si tú ves el primer Q del 22, navegamos estos números y este ritmo, pero después frenón. Y el frenón se da porque estos fondos son los que empezaban a tener en sus portafolios en Estados Unidos y en mercados sofisticados una caída dramática en los rendimientos que tenían, y entonces se contrae esta parte y ahí ya no hay inversiones grandes. Ahora, algo interesante, si tú ves cuántas rondas de inversión hubo en el 2022 versus el 2021 en la TAM, hubo más en 2022, pero mucho más chiquitas. ¿Qué quiere decir? Que se estamos regresando hacia, ya se acabaron las mega rondas, las rondas de más de $50 millones, lideradas por Tiger, Sequoia, A16, SoftBank, GA y tal, y estamos regresando a ver una nueva ola de nuevos emprendimientos en inversión ángel, y hoy sí existe la inversión ángel ya más sofisticada. ¿Por qué? Porque ya tienen emprendedores que ya tuvieron éxito, los Kavak de este mundo, los Vedder, toda esa gente, ¿no? Pablo Beats, todos esos que empezaron a tener y que hoy están devolviendo, además de su mentoría, de su historia, algo de ganancia para invertir en la siguiente generación. Y luego se crean fondos institucionales enfocados a tesis de Angel Investment, ¿no? Como puede ser Zero BS, que luego eventualmente hablaremos más adelante. Pero tienes a Bridge, tienes a Matterscale, tienes a Cracks, tienes a Latitude. Entonces ya existe este nuevo recurso sofisticado de inversión ángel para emprendedor, que esta sí hace una década no existía. Fíjate que esa parte me gustaría hacer doble clic si no te importa, porque mencionaste, hicimos una serie A de 3.3 o 3.5 millones, ¿no? Que obviamente para 2021 no era nada. Pero, y bien dijiste que estamos como regresando a como haciendo una evolución hacia atrás de evaluaciones y de fondos invertidos que ya existen ángeles mucho más sofisticados. Pero ¿dónde queda el pre-seed en todo esto? Porque te voy a decir mi análisis y tú dime si estoy en lo correcto, esto es una opinión distinta. Yo levanté mi primer startup en 2016. 2016 era más o menos lo que estás describiendo. O sea, una serie A era de $1 millón, o sea, de 1.5 millones de dólares. Y era wow, ¿no? Y yo vivo en Estados Unidos y mi empresa está en Estados Unidos, está levantando en México y en Estados Unidos. Entonces tenía los contrastes de que en Estados Unidos una serie A pues, eran muchos más, era doble dígito o más, ¿no? Y en México una serie A era de 1 millón. Entonces yo decía, quiero ir a levantar una serie seed en México, pero esa serie seed me da para operar nada porque yo estoy en Estados Unidos. Y quiero ir a Estados Unidos a levantar una serie A, pero pues no tengo los números. Entonces estaba como que contrastando qué es lo que se necesitaba en un país versus otro para levantar dinero. Después pasan los años, en 2021 empiezo a ver que pues no es 100% comparable, pero está mucho más alineado, ¿no? Que una ronda seed o una ronda pre-seed en México, podrías estar hablando de levantar 1 millón, una evaluación de 5, ¿no? Bastante estándar. Y que eso, y que no requerías revenue, no tenías un MRR que fuera predecible, unit economics, nada, tener un concepto con un founder que sea sólido, que tenga buena experiencia, buen founder market fit, etcétera, que tenga un buen equipo, lo que quieras, ahí está tu ronda pre-seed, ¿no? El día de hoy, como veo las cosas, es que en esa ronda pre-seed, los requerimientos del founder market fit, del producto, etcétera, son como table stakes. O sea, tienes que tener eso para que hablemos. Ahora, para levantar una ronda pre-seed de 1 millón, también quiero que tengas revenue y también quiero que tengas alguna prueba de concepto y tracción. Entonces, siento que si hay un regreso a los orígenes, pero con la sofisticación de todo lo que se aprendió en esos años. Entonces, pone al emprendedor, creo que todavía en un grupo mucho más selecto de aquellos que logran levantar capital y extiende ese periodo de sufrimiento de friends and family, de bootstrapping para llegar a comprobar el concepto cuando estamos hablando de una ronda pre-seed. Entonces, ¿dónde crees que esto creo gran parte es por lo que mencionas
que se han parado las inversiones por los rendimientos en Estados Unidos, las tasas de interés, evidentemente, que todo el mundo pronostica que viene una caída fuerte en la economía, una recesión. Entonces creo que puede estar afectando y el factor miedo puede estar influyendo en todo esto. Pero ¿dónde crees que vaya a quedar ese sector de pre-seed en México? ¿Qué significa? ¿Quiénes van a calificar? Fondos, etcétera. Para mí el pre-seed es probablemente la ronda más compleja. En su, si hablamos, o sea, realmente de pre-seed, ¿no? Es decir, no tienes producto, no eres pre-revenue, pre-tot, ¿no? Es pre-seed, ¿no? Porque es, a ver, y si tú me dices un pre-seed de $1 million, mi primera reacción hoy en día, sentado en el 2023, es mejoras un pre-seed de $150,000, ¿no? Más o menos, porque si solamente tienes que desplegar recurso para ir al mercado, debiera ser, salvo que estés en una industria que demande mucho más capital, esto debe ser suficiente para demostrar que hay potencial, hay product market fit y luego harás las iteraciones. Desde entrada, yo creo que el tamaño del pre-seed tiene que ser más razonable, porque eso sí es bien difícil apostar en PowerPoint. Y eso te lo digo, yo, por ejemplo, a través de Zero Bullshit, que es un fondo que invierte entre pre-seed y seed, siempre nos inclinamos hacia seed, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres ver algo, ¿no? La única manera en la que yo podría apostar a ciegas en pre-seed es por el founder o el equipo de fundadores. Es decir, son ellos o él o ellas que me dicen, ok, este cuate tuvo una empresa, la vendió, tuvo otra, la quebró, aprendió de esto, tuvo tal, pero es este grupo de founders que dice, ok, ya el PowerPoint sé que todo lo demás es modificable, es iterable y tendrán la capacidad porque me demostraron en emprendimientos previos. Por eso es tan importante el emprendedor serial y por eso es tan importante darle mérito al que continúa, al que tener esta resiliencia por decir, ok, sigo, aprendí de aquí, hice esto. Y ahí tendremos que hacer una paréntesis como mexicanos y como idiosincrasia de, por eso siempre digo, celebremos el intento y no castiguemos tanto el fracaso, porque castigar tanto el fracaso pudieras hacer que alguien que tenía todo para hacerlo simplemente tuvo que aprender en su primera aventura. Si lo castigamos tanto, se puede retirar de este journey de ser un emprendedor, equivocadamente, simplemente porque, pues dice, todos me lo dicen, que me dicen, en el fondo me lo dicen. Entonces, eso me parece, y ahí a tu analogía con Estados Unidos, que siempre es un mercado a observar, allá sí hay una admiración hacia la resiliencia y volver a ser serial, que aquí no tanto, ¿no? Entonces, bueno, pero para mí el pre-seed es todo en los founders. Luego, obviamente, el deck tiene que hacer, el tamaño del mercado tiene que parecer interesante, la propuesta conceptual creo que tiene algo interesante. A veces a mí me da seguridad, oye, hay un referente en Europa, en la India, en China, en África, de algo que tenía el mismo ángulo que atacar y que llegó a tener algo de éxito, eso como que siento que siempre es bueno, pero es un pago por ver. Y por eso creo que tiene que ser un cheque pequeño, en una evaluación súper razonable, porque el que toma el riesgo del pre-seed es extremadamente arriesgado, ¿no? El seed ya al menos te pueden presentar 6 meses de resultado, cómo va el churn, cómo va el CAC, qué le fue bien en el cliente B2B, pero no se movió a Enterprise, pero iba a SMB. O sea, como que ya hay aprendizajes y esto como inversionista es mucho más fácil decir, ok, ya le vio por acá, ya le itero por aquí, su plataforma, su producto mejoró, pero en pre-seed es a ciegas, es totalmente hacia el equipo fundador. Y ahí yo últimamente me gustan emprendedores residentes, o sea, primerizos, prácticamente yo tengo una tesis de, pues no, porque tiene que fracasar, es normal y prefiero que fracase con el dinero de alguien más. Este, me gusta ver equipos. ¿Por qué equipos? Porque cuando tú vas a arrancar, alguien va a hacer fundraising, alguien va a ver productos, alguien tiene que escuchar el mercado, alguien que tiene que reclutar las siguientes promesas dentro de la compañía y una sola persona que haga todo esto, que tenga los skills para hacer todo esto es bien difícil porque se distrae. Me gusta ver equipos, me gusta ver horizontes que vienen de, no, pues yo vengo de tal background, tengo un poco de, a veces un poco de miedo sobre los perfiles muy iguales, ¿no? O sea, me gusta ver gente que yo vengo con background de ingeniería enfocada a productos, yo siempre estuve en la parte comercial, yo estoy en la parte, o sea, y entonces el colectivo de inteligencia que hay detrás parece robusto y ahí puedes apostar a pre-seed. Pero es una ronda bien, te tiembla la mano para decir que sí.
Sí, me queda claro, me queda claro. Tiene que haber como mucho más conocimiento de la persona o probablemente del problema, ¿no? Que se está O tratando del de solucionar que mercado. tengas. Exacto, Exactamente. tal Y cual. que Sí. digas, por supuesto, esto hace sentido y esta persona makes sense y puedo aportar valor más que el cheque, ¿no? Y lo podemos sacar adelante. E- Este Oye, último punto, perdón que te interrumpa, Fer, no, pero dime. este último punto para mí, fíjate que a veces, me pasó recientemente en una compañía biotech bastante early y mucho make sense el equipo, el problema, la articulación, pero luego esta última parte fuera que dices, ¿qué tanto valor puedo aportar yo en un sector que desconozco, donde no tengo ni muchos contactos ni mucha idea? Y entonces la sensación es, si solo vas a aportar un cheque, me parece que no es suficiente en esta etapa del negocio. Tienes que aportar contactos, experiencias, mentoring, guidance. Y a veces sí me ha pasado estar enfrente de un producto donde dice, no tengo la menor idea de cómo yo podría agregar valor. Y entonces, pues te retiras del deal porque creo que es más sano que reciba un cheque con valor que un cheque, ¿no? Entonces esta parte es bien, bien sensible. Que también ahí hay cierta información oculta cuando pasa eso, ¿no? Porque como emprendedor creo que debes de hacer un due diligence muy fuerte de a quién debes de acercarte para levantar dinero. Entonces, si acabaste con un inversionista que tiene cero experiencia en una industria en la que tú estás emprendiendo, no tiene inversiones previas, no tiene contactos, no te conoce, y vas con él, probablemente habla de que aquellos que conocen la industria y que han hecho inversiones previas en ella, pues te dijeron que no, y entonces vas a ir para abajo en la pirámide, ¿no? Entonces, siento que también como inversionista sin experiencia en esa industria, levantas más la guardia y dices, a ver, ¿por qué, no? O sea, tú también, ¿qué necesitas de mí aparte del dinero? 100% de acuerdo. A mí sí me gusta que un emprendedor cuando nos picha haya hecho su tarea, te haya estoqueado en LinkedIn, haya preguntado a otro emprendedor que tú le invertiste, qué tanto valor le aportaste. Honestamente creo que los fondos que son más, se preparan mejor, hacen un diligence profundo, analítico, se meten y a veces siento que el emprendedor peca de este mismo ojo, es decir, yo también voy a hacer mi diligence, voy a hablar con el portafolio company que es público, me meto una página, veo con quién, estoy a un LinkedIn de distancia, tengo forzosamente a alguien que me pueda presentar y que le digas. Y la pregunta del millón como emprendedor cuando vas a hablar a un inversionista es, si volvieras a emprender el día de mañana, ¿le volverías a pichar a este fondo? ¿Sí o no? Porque la pregunta es, ¿estás contento con este fondo, sí o no? La pregunta del millón es, ¿estás felizmente casado? Tienes una respuesta. Si tuvieras la oportunidad de volverte a casar, ¿lo harías con la misma persona? Es una pregunta bien distinta, ¿no? Entonces, si tú le preguntas esto a un founder y que te dice 100% volvería a picharle, o sea, este es tu mejor respuesta sobre que sí obtuvo valor, estuvo en las buenas, estuvo en las malas, y es alguien que sí considera. Es de la pregunta que cada emprendedor debiera hacer, pero coincido contigo, menosprecian esta parte del diligence. A veces dice, oye, te puedo presentar con tal, órale, hazlo. No, cabrón, espérate, googlea, investiga, pregunta, haz tu diligence y si sí, entonces sí pitch. Pero a veces el emprendedor ahí está un poco flojo. Sí, claro, muchas veces en la desesperación es de, pues quiero dinero y de donde venga, ¿no? Sí. Oye, entonces, continuando con esta parte de pre-seed, seed y la propuesta de valor que tienen en Zero Bullshit, tú en 2017 decides fundar Zero Bullshit, ¿no? Como fondo de inversión. ¿Cuál fue la necesidad que viste en el mercado? O sea, ¿qué te empujó a tomar esta decisión y decir, hace falta algo como Zero Bullshit? Entonces, no soy yo, somos un grupo de Ujú. amigos que decidimos hacer esto juntos. 2015 estamos a la mitad entre estos inicios y lo que comentaste cuando tú empezaste, ¿no? O sea, empieza, pero sí, pero no. Y entonces, ¿por qué sí? Porque entonces yo me acuerdo haber invertido a título personal un cheque en una compañía por el fundador, porque el fundador me lo picha y me hacía sentido él, el negocio, pero era nuevo, o sea, me acuerdo cuando me mandaron el term sheet, dije, ¿qué es esto? O sea, no lo sabía ni leer bien porque o sea, era nuevo, ¿no? O sea, estoy hablando del 2012, 2013, al menos para mí era como que una experiencia nueva. Y en este deal, oye, pues coincido con un amigo, que es Fede Casas, y luego estamos en un board, en aquel entonces de Intangible, y otra vez con él, y empezamos a decir, a juntarnos un día, y estaba Leo de Hoy de Moons, que estaba en Gus en aquel entonces, estaba Gabo Charles, empezando a decir,
meter un cheque personal de $10,000 en cada idea, o sea, no tenemos ni recursos suficientes para hacerlo. Y luego la probabilidad de que te equivoques es inmensa. Oye, ¿qué hace? Y entonces dijiste que era un fondo de inversión. No, el primero, fíjate que fue un investment company. Hicimos una SAPI cuyo propósito era invertir en otras, en donde invitamos a socios a hacer un laboratorio, un prototipado, un experimento de cómo se ve invertir en etapas tempranas, ¿no? Y ahí la idea era, hicimos todo qué queremos ser, qué no queremos ser. Lo que dijimos, no queremos ser bullshiteros en el feedback, en el tiempo, queremos ser entrepreneur-centric, entrepreneur-friendly, y dijimos, güey, no queremos ser bullshit, así, pues zero bullshit. Y pues órale. ¿Y sabes por qué lo pusimos? Porque dijimos, si lo pones en tu nombre, la presión que tienes por mantener realmente esta propuesta de valor de no ser bullshitero es importante, porque lo tienes en tu nombre, ¿no? Entonces dijimos, ahora, después resultó bien interesante que con el número 0 estás en top de las listas cuando te rankean, porque es 0. Y si luego lo quieres escribir con letra, eres 0, es una Z, estás hasta abajo. Entonces, estás en los extremos, que también fue una buena forma de estar arriba abajo. Y empezamos así y descubrimos que había cosas que mejorar, procesos que tal, y es hasta el año antepasado que ahí sí hicimos, ahora sí como fondo, el nuevo vehículo, invitando LPs. Nuestra idea es que los LPs sean, los llamamos entrepreneurs, es la mayoría y nos gusta que sea un 70% de LPs que sean emprendedores y el resto, gente como yo, ecosystem builder, gente que ha estado ahí, gente que le gusta el emprendedor, gente que le pueda aportar valor o por contactos o por experiencia, o por relacionamiento con fondos y demás. Y lanzamos esto y entonces la promesa de Zero Bullshit es respuesta en 8 días, que si tú eres emprendedor que levantaste lana, que te digan un sí o un no en 8 días, prefieres un sí, pero aún un no, o sea, prefieres un quick no que un no, No, toda la vida. toda la vida. Entonces, 8 días para hacerlo. Feedback con esto, y ahí estamos mejorando cómo lo haces, porque la honestidad del feedback a veces es compleja expresar, tienes que tener así, pero a nosotros nos gusta decir, eso es lo que, ¿sabes qué, Fer? Pues estuviste flojera, no estabas cansado, pero no transmitiste pasión, estuviste muy así o tal. O sea, como que es mejor decirlo y el emprendedor sabrá si dice, ok, pues sí, feedback taken y lo mejoro, o pues, estos cuates están mal, se lo perdieron y ya, ¿no? Y cualquier cosa está bien. Es bien difícil saber si te equivocas, si aciertas, a veces te emocionas por una historia, por un propósito y luego no, y luego ves unos deals increíbles y le terminas diciendo que no, al final lo ven. Nosotros siempre tenemos como que esta filosofía de decir, ojalá le vaya bien al emprendedor. O sea, idealmente con nuestro cheque y que retorne, pero si no, ojalá le vaya bien, ojalá haya más historias. Cuando invitamos inversionistas potenciales, les decimos, si te va a causar problemas perder la cantidad que quieres invertir, ni inviertas. O sea, porque la verdad es que esta inversión que tú haces, la probabilidad de que nunca retorne, de que sea cero, es inmensa y preferimos que no pongas en peligro la colegiatura de tus hijos o, no sé, una vacación o algo así. O sea, lo que vas a invertir te puedes permitir soportar esta pérdida. Y si no, eventualmente ten mucha paciencia. También hay algo raro en el early stage, es que la gente piensa que retorna en 2 años, ¿no? Y que retorna a 40x porque escucharon la historia en el podcast. La realidad es que son retornos a 6, 7, 8 años. Tiene que haber exites o una ronda sobresuscrita para que haya una secundaria o una venta hacia alguien estratégico, un corporativo, otro scale. O sea, para que se dé este evento no es trivial y luego sí tienes que tener esta dosis de paciencia en que esto puede pasar y hay buenas, hay malas, hay regulares y es un juego así. Lo que tienes que hacer como inversor, Ángel, es que te divierta, que quieras que al otro le vaya bien, ¿no? Y no para que a ti te vaya bien. O sea, de verdad deseas que al otro le vaya bien porque cuando te contó su historia, su problema, su equipo, qué quería hacer, dijiste, de verdad quiero que le vaya bien, ¿no? Y entonces, además de un buen feedback tal, le emites un cheque, pero nunca es por retorno económico. Esto es una consecuencia lejana y muy eventual de hacer esto. Si lo quieres hacer para ser rico, CETES ahorita es mejor opción. Sí, al porcentaje que están rindiendo, seguramente Exacto. sí. Oye, y en Zero Bullshit,
me queda claro la parte del pitch, que me encanta, sobre todo que la respuesta es en 8 días, el feedback, pero ¿cómo es la relación con los emprendedores? ¿Qué tanto llegan a involucrarse? ¿Cómo mantienen esta relación, su expectativa? ¿O qué tanto es pasivo? ¿Cómo lo manejan? Súper pregunta y la respuesta es depende del emprendedor. O sea, nosotros le decimos al emprendedor, ya está un sí, ya colectivamente pensamos, nos gusta y vamos a emitir un cheque. Hacemos un diligence legal, ¿no? Para limpiar algunas dudas que pueda haber. Ahí sí nos tardamos más. O sea, el sí o el no lo expresamos en 8 días. Luego entra un diligence legal, sobre todo, para ver si está bien. Y si sí, invertimos. Y al emprendedor le decimos dos cosas. Uno, ¿quieres o no un canal de comunicación directo con el grupo? Ok, entonces hacemos un WhatsApp, vemos a la gente que hace sentido que esté en este deal, vemos a los LPs que pensamos que tiene mucho valor que estén aquí, los invitamos y ya. Este es canal de comunicación, digamos, de cada vez que me necesites, este es el canal correcto, ¿no? Y la otra es, tú dime cómo te sirvo mejor. Te dejo ejecutar, no te pido reportes, me agregas este mail a tu investor report y solito tú ya, o quieres que te ayudemos, quieres que te recibamos, quieres que veamos en tu ronda, o a lo mejor es on demand, ¿no? Tienes una serie ya pendiente o que quieres ver cómo te podemos ayudar, o tienes un tema en el producto, o quieres resolver un tema de churn que está. Entonces es on demand un poco del emprendedor, pero le decimos, la respuesta correcta es la que a ti te sirva mejor como emprendedor. Y lo mismo en eventuales salidas o en eventuales eventos así es, ¿qué te sirve a ti? ¿Quieres que salgamos y te sirve que limpiemos Captable porque tienes esto y que tomemos esto? Perfecto. ¿Prefieres que nos quedamos porque crees que podemos seguir aportando? Nos quedamos. O sea, trasladas la responsabilidad y el modus operandi a lo que mejor le convenga al emprendedor y ahora sí que hay de todos los estilos. ¿Y han visto cierta diferencia entre aquellos emprendedores que dicen, a mí no me estés molestando, contra aquellos que dicen, sí, sí quiero que estén 100% involucrados? Y diferencia me refiero no solo en el resultado de la En empresa, performance. sino en futuras rondas, en la evolución de la relación, etcétera. Yo, no tengo claro qué es mejor, ¿no? O sea, como que te diría, a mí me gusta estar cerca, pero esto sí es la distorsión endeavoresca que tengo, que amo los emprendedores, amo estar cerca de ellos, conocer. Entonces, esta parte a mí, si tú me preguntas, a mí, Vincent, prefiero estar cerca, ¿no? O sea, porque me siento más útil, me gusta saber y tal, pero entiendo el emprendedor que te dice, hace este momento del journey de la compañía, en esto foco, ¿no? Entonces, se vale. Eh, pero en esta relación hay cosas que sí no me gustan. Por ejemplo, que no te comuniquen algo crucial no me gusta. O sea, que no te digan que de repente en un investor te dices, oye, el otro cofundador se fue. ¿Cómo? ¿Cómo? No, o sea, sí debe haber un espacio en donde sí tienes que decir, oye, estoy haciendo esto, tengo este problema, tengo esto, y mira, ponle tú que ni te pregunte qué opines, pero que te vaya informando y que no estés en una lista, eso sí, no me gusta. Pasa seguido en que ellos, y puede ser porque hay tantos inversionistas que invierten en el pre-seed, en el bridge, en el pre-pre-seed, en el no sé qué tal, que entonces esta gestión de stakeholders interno es compleja, no tiene el tiempo y entonces descuidan esta parte. Pero si tuviera un consejo para el emprendedor es, no hagas esto. O sea, porque sí se siente raro que te enteres en un mail, en un cold email, pasada la decisión de algo crucial, ¿no? Decimos dejar de hacer esto, ya se fue el co-founder, tuvimos una ronda, o sea, esta parte que no te involucra, no que te involucre, que no te comuniquen con una elegancia de eres inversor, decidiste invertir hace tiempo cuando nadie más quería. Creo que la elegancia recíproca es poderte informar en Claro. tiempo y forma correcta. Y veo poca disciplina del emprendedor en general en hacerlo. Y la otra que veo y que me parece también un poquito triste, pero es lo que muchas veces el emprendedor te solicita mucho cuando le va mal, ¿no? Mm, Y no cuando le va bien, que creo que en ambos casos es cuando puedes como grupo, porque además ahí la belleza de Zero Bies es que no es Vincent, Fede, Gabo, o sea, hay un grupo de LPs detrás que tienen expertise, talentos, conocen industrias, han pasado por estas, y esta inteligencia colectiva puede dar muchísimo soporte al emprendedor. Pero a veces cuando les va muy bien, si no están tan comunicados, pero cuando les va mal ahí sí, oye, te necesito por algo y ahí shit.
Esta parte de transparencia que dices creo que es bien importante, ¿no? Es de se toleran las malas noticias siempre y para eso estamos también, pero no las sorpresas, ¿no? Las sorpresas Correcto. pues, es una falta de respeto, 100%. Lo dijiste en Oye, una frase mejor que yo. Sí. y en rondas seed y pre-seed, ¿qué vehículos de inversión estás viendo más? ¿Siguen safe notes o notas Mm, convertibles o son price rounds? ¿Qué es lo que puede esperar un emprendedor o qué debe de planear si va a levantar su primera o su segunda ronda de inversión todavía probando concepto, early revenue? Mira, el 98% de los casos que vemos es una compañía, aunque esté en México, en Colombia o en tal, con un vehículo en Delaware, en Caimán, en Canadá, o sea, como con una estructura ya internacional. Que esto eventualmente lo que te dice es que el emprendedor ya está viendo que va a tener fondo internacional en el futuro, entonces estás, no seguro, pero confiado en que va a tener como que éxito en el, ¿no? O sea, porque si no, si es un vehículo local, va a tener eventualmente que hacer un flip si le va bien, y un flip es costoso, es de tiempo y tal, entonces de origen nacen así. El emprendedor serial nace así. El emprendedor primerizo a veces nace con una SAPI o con una compañía local, ¿no? Y esto eventualmente en el camino del éxito le tiene que hacer algunos ajustes. Nota convertible es el instrumento del 95% de las rondas que estamos viendo, que me parece correcto, o sea, donde no dedicas tanta discusión sobre cap, sobre discount, sobre, pues, porque en finales, pues te da como que un panorama, pero pues no está escrito, ¿no? O sea, como que lo verás en rondas subsecuentes que cómo se va a ir determinando. Y me parece que eso es lo más ágil como instrumento. Ya hay documentos estandarizados, ya hay abogados que los conocen súper bien. O sea, como que se vuelve fácil un poco de leer los términos de una ronda cuando son Delaware, Safe, Convertible Note. Ya, como que eso me parece que es lo más común que vemos. Ok. Oye, y cuéntame una cosa. Tú estás metido en el ecosistema, evidentemente te cae información por default, ¿no? O sea, estás en el centro de Endeavor, te llegan noticias por acá, por allá, estás con Zero Bullshit, Best Pitches. ¿Cuáles son tus go-to resources para estar al día, enterarte de qué es lo que está pasando en el ecosistema a nivel mundial, tendencias de mercado, empresas, etcétera? Eh, a ver, soy una persona que vive sin redes sociales, entonces eso me hace un poco atípico, pero no tengo nada más que LinkedIn y eso Ujú. que hasta mi equipo de marketing me dice que lo uso muy mal y muy poco. Entonces, toda esta parte, no tengo distracción de esto, ¿no? O sea, no, nunca paso tiempo en ver cualquier cosa porque estoy enfocado en lo. La información me viene de muchas pláticas, tengo muchos encuentros, soy mucho de one-on-ones, no estoy muy cómodo, aunque parece, te va a dar risa esto, pero en eventos grandes, en eventos Mm. importantes, yo me nutro mucho más del uno a uno. Luego, dentro de Endeavor, tengo la fortuna hemos construido hace 7 años una unidad de inteligencia de datos cuyo propósito es interpretar, curar y entregar datos y que finalmente el ecosistema tenga estudios basados en datos para iniciar conversación, ¿no? Y todos los números que te decía, la industria del 22, el 20, todo esto viene del equipo de Endeavor Intelligence. Esto es una cantidad inmensa de información que cuando cruzas el estudio de PropTech que hiciste con el de Venture Capital, aunado al de salud mental con Women in Tech, o sea, si tú metes todo esto en tu cabeza, pues le da cruces y le da mucha información. Entonces, tengo mucha información, muchos datos por acá, pero mi fuente de consulta son los emprendedores. El relacionamiento con los fondos, porque prácticamente trabajamos y convivimos con todos ellos, pero el emprendedor es el que me da mayor. O sea, no soy mucho de podcast, aunque a veces escucho unos. No soy mucho de newsletter en donde te llegan Mm. así. Digo, sí los ojeo, sí estoy suscrito en algunos de ellos, pero no tengo un formateo hacia buscar la información ahí, ¿no? Prefiero la información vivencial más que la de podcast y todo, aunque espero que sí, la gente escuche mucho tu podcast. Las pláticas one on one, ¿no? Que aparte te dan como Eso, mucho más contexto de las cosas, ¿no? No nada más el, sí, el encabezado y después tú sacas tu propia conclusión. correcto. Hoy tienes dos hijas, chiquitas. Ujú. ¿Qué consejo les darías si ellas quisieran emprender? Si te dijeran, tuvieran ahorita 18 años, te dijeran, papá, quiero emprender, llevas en esto toda la vida,
¿Qué hago? O sea, no qué hago de en dónde Órale. emprendo, sino De necesito acuerdo, no, consejo porque como esto emprendedor. nunca. Sí. Wow, es que con tus hijas es. Lo primero trataría de decir lo que siempre pienso: es obsesiónate por un problema que verdaderamente te apasiona resolver, ¿no? No, no en la solución. La solución es transitoria, se va a iterar, se va a modificar. Problema, o sea, a ver, o sea, defíneme qué es lo que quieres resolver, ¿no? Y ayudar a estimular que piensen en grande, porque si amo la ambición de querer tener una transformación importante. Eh, Luego es, no lo hagas con tu otra hermana, no lo hagas sola, rodéate de gente extraordinaria, gente complementaria. Es un viaje solitario, es un viaje difícil. eh, y creo que antes de todo lo demás le diría, sí te voy a pedir que inviertas en tu salud mental y en ti a la par de que inviertas en tu negocio. Porque invariablemente este tabú de la salud mental, de la ansiedad, de la depresión, de la soledad, de soportar la presión de que puta, si no entra lana no hay para nómina, de que si tomo una mala decisión con un inversionista pongo a temblar X número de familias que dependen de mí. Eh, la salud mental y el emprendimiento en nuestra región no se habla, no se toca, nadie lo prepara y para mí es fundamental. Entonces, se los digo inclusive a cualquier emprendedor que veo y se los digo a los que más triunfan, porque el triunfo tiene una cantidad de celos, de envidia, de gente que observa para ver cuándo te vas a atropellar contra la pared. Y siempre recuerdo cuando llegué a México este tema de las cubetas de cangrejos chinos y Sí, mexicanos y es tan cierto, es tan cierto. O sea, imagínate lo difícil que es, eres emprendedor, sabes lo difícil que es conceptualizar una idea, pitchar, tener lana, iterar, estar a dos de abandonar porque ya no hay lana y le encuentras la fuerza, la motivación para darle la vuelta y vuelves aquí y vuelves a poner una garantía a persona y tu mamá es de la casa que dices, güey, si pierdo este deal, mi mamá pierde eso. O sea, todo esto nadie lo ve, llegas al éxito y todavía hay una cantidad de gente que lo ve que se puta, pero Fer por suertudo, porque vive en Estados Unidos, sí. porque tuvo privilegio, porque tuvo tal, qué dolor, qué difícil. Y luego les dices, ve a contar tu historia y luego te dicen, cabrón, pues ¿para qué, güey? Para que ¿no? O sea, para que la ven fácil. Entonces, tienes esto, inclusive los que están aquí sufren de todo lo que te acabo de decir de forma inmensa. Y cuando te va mal, es un país que castiga el fracaso en todos sus, o sea, desde la parte legal, fiscal, reputacional, anímica. Entonces, o sea, lo que le diría es, si vas a hacer esto, déjame, o sea, asegúrame que sí vas a hacer inversiones en ti de esta parte a la par de marketing digital, venture capital, todo que sea. O sea, no, a veces siento que meten todo en la compañía y hay poco espacio, y espacio hasta de tiempo, cuando te haces pausas, cuando reflexionas en ti. Y eso sería el consejo. Y si se los digo a mis hijas, porque de verdad son pues, las que más amo en el mundo, las que o sea, no toleraría que sufrieran así, ¿no? Que es el cambio difícil, pero yo sé que si tienen esto detrás en su back, les puede ayudar mucho en navegar esto de ser un emprendedor. Me encanta esa parte. Ahorita te cuento cómo organizo yo mi día. Creo que va mucho de la mano de la parte interna, ¿no? Y de ejercicio, etcétera. Pero, ¿qué inversiones en salud mental crees que puedan funcionar a los emprendedores? Yo creo que hay y honestamente cada vez que hablas más con los emprendedores, te das cuenta que hacen meditación, que tienen, o sea, que tienen inclusive rutinas desde, hago deporte. Yo hace años escribí un libro, bueno, un artículo sobre deportistas de alto rendimiento y emprendedores de alto impacto. Y te la hago corta, pero era que el emprendedor, si tú le preguntas a un emprendedor qué deporte hace, es triatlón, nada, corre, bici, Ironman. ¿Por qué? Porque son deportes individuales. Ujú. Compite con sí mismo, compite con su límite. Si llueve hoy y tiene que entrenar para el maratón, se levanta al día siguiente y no tomó, o sea, esta es la característica que tiene un emprendedor. Y entonces en su tema del deporte y de la disciplina y la autodisciplina es bien interesante ver un poco las dos cosas. Entonces, rutinas, ¿no? De
me levanto temprano, hago meditación, hago buceo, conozco muchos emprendedores talentosos que hacen temas de me meto en hielo y hago esto. Es como que estos rituales, temas de respiración, meditación, pausa, creo que la parte de la pausa, ¿no? Es un rush todo el día, o sea, pues, empezamos temprano, salimos tarde y hay y zoom por acá, zoom por aquí, compromiso acá, y a veces decir, "Uf", ¿no? Respiro, pauso. Entonces, como que este tipo son cosas y no hay una guía única. Cada persona tiene una forma de ser diferente, pero el cascarón de rutina, disciplina, pausas, ejercicios de meditación, llámese respiración, camina. Yo camino mucho, por ejemplo. Entonces, yo sé que cuando tengo un espacio para eso, me salgo y me voy a caminar, ¿no? Y es una distracción mental, algo de ejercicio. Entonces, cada quien tiene su receta, pero creo que el cascarón está en esto. Y luego es tener un círculo de confianza en el cual puedes expresar el momento, o sea, it's okay not to be okay, ¿no? O sea, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este grupo? Puede ser amigos, puede ser colegas, pero tiene que ser gente fuera del negocio, porque el emprendedor tiene una capa de todo va a estar bien. Inversionistas, chill, la voy a resolver. Employees van a recibir su nómina, no se preocupen. Esposa, esposo, todo va a estar bien, no te preocupes por el viaje y la escuela de los niños. Entonces tienes que ser así porque todo es adverso y entonces tienes esta capa de todo va a estar bien, que está bien, pero debe haber un lugar en donde puedes expresar, no estoy bien, tengo insomnios, tengo ansiedad, estoy en la chingada, no me tolero ni a mí mismo, le grito a mi esposa, a mi hijo, así sin, o sea, y esto hay alguien pues, que te puede rifar. Endeavor, ¿no? Yo estoy trabajando fuerte en este espíritu de network of trust, de decir, si hay un lugar donde puedes ser auténtico, donde la autenticidad y la vulnerabilidad no es debilidad, sino es ¿no? Y vamos a crear mecanismos para hacer esto. Y no lo digo en un tema místico, en un tema ¿no? O sea, en un tema honesto de vulnerabilidad donde no todo el tiempo puedes fingir que estás bien, ¿no? Y esto es bien importante. Me encanta y creo que es súper necesario. O sea, súper, súper necesario. Es durísimo. O sea, es increíble emprender, es durísimo. Y te lleva a la chingada más Mm, tiempo del que disfrutas, cabrón. Pero al sí. final del día es una elección, ¿no? Pero si yo te pregunto, te veo mañana, oye Fer, ¿cómo estás? Súper bien, Ah, todo claro, por mal, supuesto. ¿no? Y te tienes que abrir la capa y dices, y si tú le dices, put, qué buen Fer, porque yo fíjate que últimamente he estado cansado, ansioso, algo tal. Bueno, a ver, déjate cuento, ¿no? Y entonces ya se abre porque entonces hay una empatía hacia la vulnerabilidad. Pero la primera reacción del emprendedor es decirte, estoy perfecto. Pero también va de la mano, yo creo, a nivel cultural de lo que mencionabas antes, de cómo se castiga el fracaso en México, También, ¿no? Entonces, reconocer que tienes debilidades en México es terrible, es un país que no, el macho alfa y sí, no, sí, no sí, puedes tener debilidades, eres fuerte, el sostén de tu casa, ¿no? sí. Sí, no se Fíjate vale que, llorar. exactamente, sí, 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 sí. Sí. Fíjate que a mí me ha servido muchísimo, ya te digo esto para cerrar. Eh, yo me despierto diario a las 5 de la mañana y hago ejercicio, ¿no? Que si no hago ejercicio, mato a alguien en la Ujú. calle o en mi casa o algo. El día que no hago ejercicio, no me aguanta nadie, ¿no? Entonces, hago ejercicio todos los días y tanto corro como boxeo, como hago pesas, etcétera, juego para el tenis, hago ejercicio todos los días. Y después, en mi día, organizarlo, que antes de entrar en el rush de todos los días, temprano en la mañana, tengo tres bullets que normalmente organizo desde el día anterior, que uno es el highlight, que es lo que tengo que hacer ese día. O sea, ese día tengo que Ujú. hacer esa tarea sí o sí. Otro es el let go, o sea, qué son cosas que tengo que dejar atrás. Y el otro es, qué es de los que estoy más agradecido. Entonces, Ok. el tener ese como ritual de agradecer, de dejar peso atrás, de ya no estarlo cargando y de tener un enfoque en una tarea, me ha servido muchísimo para mantener, bueno, y el ejercicio obviamente, como para Ujú. mantener salud mental y un poco de balance en las cosas. Pues te felicito porque no es fácil, porque cada día hay un pretexto para no despertarse a las 5, que es Completamente. evento la noche anterior, la niña que se levantó temprano en la noche, porque tuve, o sea, es muy fácil desertar a la disciplina, muy fácil, pretextos sobran. ¿Y por qué el emprendedor es un ser atípico? Porque además no tiene presión social. El que necesita del otro para ir al gimnasio, el que necesita de amigos o amigas para enflacar, no está formatado para ser un emprendedor. De acuerdo. Porque traslada la disciplina
a la presión social y colectiva. El emprendedor solito decide si se levanta a las 5 o no y sabe que si no, está malhumorado, no va a rendir, no va a ser un buen día y prefiere no. Y entonces se sostiene esta disciplina y te felicito porque te lo juro que los emprendedores más exitosos son emprendedores extremadamente disciplinados, que tienen estos rituales y que los tienen, y cada quien lo tiene, a veces unos lo escriben, otros tienen pausas, otros meditan, pero tienen un ritual que es inamovible. Y les da también toda esta pauta personal para arrancar el día con fuerza. Y lo dijiste, emprender es extraordinario, es apasionante, pero es súper difícil. Y lo que hemos hecho creer en estos años del 2021 es que era para cualquiera, es que era fácil, es que el dinero abunda, es que es ilimitado. Y por eso cuando tú dices es un step back, yo no lo veo así, es una limpieza, es una corrección, en donde regresamos a lo más importante para mí del emprendimiento, es que son emprendedores con humildad, emprendedores que inyectan una sensación de escasez. ¿Cómo haces más con menos y que no haya abundancia de nada? Y lo tercero es emprendedores que se obsesionan por escuchar a su consumidor y agregarle valor. Y el 2021 que hicimos, todos, y me incluyo Endeavor como cómplice de esto, hicimos emprendedores arrogantes, porque portada por aquí, premio de Endeavor por acá, ronda por acá, felicidades por acá. Hicimos emprendedores o equipos que tienen una sensación de abundancia, que el dinero era fácil de obtener y que la ronda siguiente era los 3 meses y tal. Y hubo una obsesión de atender al inversor, que te decía, crece, ve a Brasil, abre tal, abre no sé qué. Entonces perdimos completamente el relacionamiento de humildad, escasez, client-centric hacia lo opuesto. Y yo creo que lo que está regresando es volvemos a tener esto y para mí eso es mejor. Y a veces hay que tocar algunos pisos altos, bajos para recaer en conciencia de que esto no estuvo bien y entonces regresas aquí. Y yo sí veo emprendedores más centrados, más enfocados, más humildes, más tenaces y eso creo que es mejor. Completamente de acuerdo. Pues me encanta cómo lo pones. Te agradezco muchísimo el tiempo, Vincent. Me encantó Al platicar contrario, contigo. Podría a seguir mí horas. también. Sé que tienes un compromiso, pero te mando un abrazote y muchas gracias por el tiempo. Igualmente. Al contrario, mil gracias. Un abrazo.